Los ayatolas del Caribe, la dictadura cubana vuelve a hablar de un baño de sangre si hay una intervención militar en Cuba. Señores, lo que tiene esta gente contra el pueblo cubano es el deseo de ver al pueblo cubano muerto. Estados Unidos ha demostrado, tanto en Venezuela como en Irán, que pueden hacer operaciones cinéticas, operaciones quirúrgicas. La dictadura también tiene un camino para evitar cualquier tipo de acción que pudiera causar algún daño en el pueblo, yéndose del poder, dejando que el pueblo elija, dejando que el pueblo sea libre. Pero recordemos, a la dictadura cubana no le importa el pueblo. Y nuevamente habla de un baño de sangre. Pero como el ladrón juzga por su condición, yo les quiero poner aquí lo que dijo el vocero del régimen de La Habana, que tiene a sus hijos viviendo en los Estados Unidos, Carlos Fernández de Cosío. En mi pueblo siempre lo decíamos en Banes, Holguín, Cuba. El ladrón juzga por su condición. Carlos Fernández de Cosío, en un tuit publicado en la noche de este 11 de mayo, dijo que el esfuerzo visible en tratar de normalizar la amenaza de agresión militar contra Cuba de parte de Estados Unidos responde a un diseño comunicacional fríamente calculado. Forma parte del crimen y quienes participan en él serían cómplices del eventual baño de sangre. Vuelve a decir que en Cuba podría existir un baño de sangre, cuando todos sabemos que el único baño de sangre es en Venezuela, por ejemplo, es de los que estaban cuidando al dictador Nicolás Maduro, entre ellos 32 mercenarios cubanos. El único baño de sangre que puede existir en Cuba ante una eventual operación militar de los Estados Unidos sería el baño de sangre de quienes están protegiendo al dictador. Y aquí viene también algo muy simpático. Y por eso hablo de la frase que el ladrón juzga por su condición. Como la dictadura cubana, la prensa y lo que se publica en Cuba tiene que responder a un manual y a un diseño comunicacional que se crea desde el Partido Comunista, ellos creen que la prensa independiente también y la prensa libre del mundo occidental funciona de esa manera. Como ellos crean y le dan a Granma, Juventud Rebelde, a Radio Progreso, a Radio Rebelde, a la televisión, el mismo guión, ellos se creen que el mundo es así. Y no entienden que sencilla y llanamente el mundo y la prensa libre tiene sus contactos, tiene sus vías de información, tiene sus fuentes y que no hay una normalización en la amenaza de agresión militar. Lo que sí es normal y lo que sí se ha normalizado y está extendido es que a 90 millas de los Estados Unidos hay un enemigo de este país que es amigo de todos los enemigos de esta nación, que es un país patrocinador del terrorismo, que es un país que acoge a terroristas, que es un país que ha exportado la agresión y la guerra, que es un país que ha permitido que mercenarios cubanos vayan a pelear al lado ruso a Ucrania, que es un país que ha protagonizado y se ha hecho todo un eco y una gloria de enviar soldados a naciones como Angola y a otras partes del mundo, que a 90 millas de aquí hay una amenaza a la seguridad nacional desde el propio surgimiento de esa dictadura, porque recordemos aquella famosa carta que Fidel Castro le hizo en la Sierra Maestra en mayo de 1958 a Celia Sánchez Manduley, donde le decía que después que acabara con Batista, su próxima misión era el gobierno de los Estados Unidos y el imperialismo yanqui. Desde entonces no habían llegado al poder y ya querían eliminar al imperialismo. Entonces, ¿quiénes son los que representan una amenaza de agresión? ¿Quiénes son los que han enviado soldados? ¿Quiénes son los que tenían soldados en Granada con Tortoló? ¿Quiénes son los que enviaron expediciones, por ejemplo, a República Dominicana contra Trujillo? ¿Quiénes son los que enviaron y apoyaron a grupos paramilitares en toda América Latina? Son ellos. Pero ahora ellos quieren que tú pongas la sangre por ellos. Y por eso vuelven a hablar de baño de sangre. Y les digo que vuelven a hablar porque el propio Carlos Fernández de Cosío en su cuenta puso la entrevista a la cadena ABC News que ustedes vieron, el papelazo histórico que hizo Bruno Rodríguez, donde él dijo que podría haber también un baño de sangre en Cuba. Desde la Cancillería, ese es el mensaje que están enviando. Y ese es un mensaje que busca llegar al público norteamericano y al pueblo norteamericano, sabiendo muy bien
el pueblo norteamericano y el público norteamericano, que definitivamente usted no le puede creer a quien balbucea y a quien no puede dar una respuesta sobre cómo una sola familia, un solo partido se ha mantenido 67 años en el poder y ellos lo llaman una democracia distinta. No, hermano mío, no es una democracia, es una dictadura. ¿Ustedes qué creen? En Luyano le dieron fuego esta noche. ¿A quién? No se cae sola. No se puede desde adentro. Y fin de año es un término muy lejano para los que se vive o se malvive. Ese término cobrará muchas vidas adentro. Perdón, saludos. Así mismo es, a ellos no le importa el pueblo, el único baño de sangre será el de ellos mismos y es lo que temen. Yo entiendo, mi lady, tu punto, pero tú tienes que entender que si el cubano está mal viviendo, y lo hemos dicho, y desde el día uno que Trump aumentó esta retórica contra el régimen de La Habana, se ha explicado, si el pueblo sale a la calle, el gobierno de los Estados Unidos no es la administración Biden. Aquí se apoyaría al pueblo cubano. A los que se quejan de los precios de la gasolina, les recuerdo que si Irán llegaba a tener la bomba nuclear, ellos iban a poner el precio que quisiesen al estrecho y no se podía hacer nada. Totalmente de acuerdo. Llevan 67 años mintiendo. Ellos piensan que hablan por todos los cubanos, pero sencilla y llanamente ellos hablan desde quienes han dominado al pueblo cubano, desde quienes tienen cero remordimiento por cualquier vida cubana que pueda perderse. ¿Y saben por qué? Porque no les importa. Si les importara la vida del cubano, sencillamente hubieran hace mucho tiempo abandonado el poder. ¿Usted no lo cree? Dice aquí, a eso se tumba con militares, lo demás es hacer sufrir al pueblo porque ellos no van a dejar el poder abajo la dictadura. Hasta mandaron al general Ochoa con un grupo a invadir Venezuela en la década del 60 y tuvieron que salir corriendo. Intervención quirúrgica, pero las clarias activas en pleno apagón, sí, que aparezcan. No se dan cuenta que cuando las clarias aparecen, la vida se nos hace mucho más feliz y mucho más entretenida, porque entre las faltas de ortografía, las faltas de concordancia y las faltas de cacumen, nos hace la vida mejor. Viva Cuba americana, Estado 51-52, libertad, libertad, bajo la dictadura comunista, bajo los cuatro canelitos de la cúpula. Dios bendiga a los cubanos, todos a los de a pie. Entonces quería darles esta perspectiva, quería mostrarles lo que está sucediendo, quería mostrarles, por supuesto, lo que el régimen de La Habana vuelve a repetir con esta intención y con este deseo de nada más y nada menos que tratar de meterle un miedo al pueblo cubano y tratar de decirle que las bombas van a caer en sus casas y nada de eso, señores, va a suceder. Se lo repito, nada de eso va a suceder. ¿Quiénes tienen que preocuparse? Los dictadores. ¿Quiénes tienen que preocuparse? Los militares que protegen a los dictadores. ¿Quiénes tienen que preocuparse? Aquellos que hoy están al lado de esa dictadura, porque estar al lado de la dictadura es estar en contra, es estar de espaldas al pueblo cubano. Así o más sencillo. Gente, Cuba no tiene material para ser estado, ojalá fuera así, pero no. A ver, esto también lo he visto. Cuba no tiene nada. Señores, ustedes no entienden algo. Cuba tiene algo que los recursos naturales tienen un tiempo de vida limitado. Cuba tiene algo que no tiene límites: cercanía, posición. Estados Unidos, parte de lo favorecido que ha sido es que solo tiene dos países con fronteras terrestres con los Estados Unidos: Canadá al norte, México al sur. A México, en las batallas y en las guerras con México, hemos visto cómo han terminado a favor de los Estados Unidos, el territorio que ha sido dominado por los Estados Unidos. Al norte, Canadá nunca se va a meter con Estados Unidos, siempre ha sido un aliado. ¿Cuál es el punto más cercano a todo el eje importante de los Estados Unidos? Terrestre: Cuba. Por eso los rusos han estado en Cuba. Por eso China ha estado en Cuba. Por eso Irán ha estado en Cuba. Por eso Cuba es un punto neurálgico para las acciones de inteligencia contra los Estados Unidos. Entonces, dejemos de decir que no tiene un material para ser de los Estados Unidos. Tiene todo el material importante para que Estados Unidos lo considere, porque está a 90 millas, poco más de 180 kilómetros.
Sí, pero si en más de medio siglo no les ha interesado hacerlo, ¿crees que ahora les importará hacernos un Estado? Es que nadie ha dicho que va a ser un Estado. Esa película que se han creado la gente en algunos sitios, Estados Unidos no ha dicho que le interesa hacerle un Estado. Durante más de 50 años, durante 67 años no han tomado acción. Durante 47 años no tomaron acción contra Irán y el Ayatollah. Y eso significa que no se vaya a hacer. ¿O tú crees que el petróleo de Irán se descubrió ahora? Durante 25 años no le metieron mano a Chávez. ¿Tú crees que el petróleo de Venezuela se descubrió hace 25 años? Señores, despierten. Hay una nueva concepción, hay un mundo que está cambiando. Y no significa que porque no se hizo, no se vaya a hacer. Hay una nueva proyección y una nueva realidad. Estados Unidos se ha dado cuenta que para seguir siendo el macho de patio, tú no puedes permitir la injerencia que hay de los chinos. Tú no puedes permitir que esté Irán a 90 millas de aquí. Y todo eso es lo que se está teniendo en cuenta. Si el argumento es en medio siglo no les interesa, bueno, le interesa ahora. En 47 años no le interesó Irán. Llegó un presidente al que le interesó Irán. Y además, ustedes tienen que entender que en 50 años, en medio siglo, administraciones duras contra el régimen de La Habana, usted ha tenido lo que pasó entre el 80 al 89. Y eso se llamó Ronald Reagan, creador de Radio y TV Martí. Pero Ronald Reagan, y en esos 50 años había prioridades para los Estados Unidos. ¿Cuál era la prioridad? El campo socialista, la Unión Soviética. En los 90, ¿qué pasó en los 90? Porque usted tiene que analizar lo que ha pasado en el mundo y lo que ha pasado en los Estados Unidos. En el 90, ¿qué pasó con los Estados Unidos? 1992, Bill Clinton, demócrata, que quería un acercamiento con Cuba, que no tuvo un acercamiento más grande con Cuba en ese inicio por dos motivos. Crisis de los balseros y que tenía una fiscal, Janet Reno, que dijo ningún balsero cubano va a entrar y los mandaron para la base naval de Guantánamo. Y número dos, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, que eso le puso un cierre y eso es lo que fue lo que permitió la ley Helms-Burton y fue lo que permitió que se creara la política pies secos, pies mojados. Entonces usted se está perdiendo en el entorno si usted cree que han sido 50 años de beligerancia. Eso es lo que la dictadura te está queriendo meter en la cabeza. Ha habido periodos más intensos y periodos menos intensos. Cuando estaba el régimen de La Habana, después de Bahía de Cochinos, tuviste administración que eran demócratas. Y tuviste también en los Estados Unidos una propia situación social de explosiones y estallidos sociales con todo el tema de las libertades civiles. Y estaba Vietnam. Entonces, usted tiene que entender lo que ha pasado en los Estados Unidos en los últimos 60 años. Llega un presidente republicano, George W. Bush. ¿Qué pasó con George W. Bush? ¿Con qué se chocó y con qué se topó George W. Bush? Con lo peor que ha sufrido este país, con el atentado de las Torres Gemelas. ¿Cuál era la prioridad? No era Cuba. La prioridad era ir tras los terroristas que causaron la muerte de más de 3.000 ciudadanos americanos, que golpearon el corazón y el sentimiento y la fibra más importante de la nación. Entonces la guerra era una guerra contra el terrorismo. Vino Obama y vimos Obama cómo se desarrolló. Además de la guerra contra el terrorismo, Afganistán, vimos lo que pasó con el acercamiento a Cuba en su segundo mandato. ¿Qué pasó después de Obama? ¿A quién tuvimos? Nada más y nada menos que a Trump. Vimos las medidas de Trump, pero de ahí vino Biden. Entonces, nunca ha sido sistemático una presión contra el régimen de La Habana, a pesar de que la dictadura cubana te cuente el cuento de la buena pipa. Y en medio de Trump tuvimos la pandemia. Llega Biden y había pandemia. Se vive la explosión social cubana del 2021, pero luego viene ¿qué? El éxodo masivo de los cubanos con un demócrata en el poder. Y luego entra Trump. Entonces, si usted no tiene en cuenta todo eso, el pensamiento es así. No, nunca les ha interesado. No, el tema no es que les interesara o no. El tema es que también ha habido prioridades. Ha habido prioridades para el gobierno de los Estados Unidos. Y en esa agenda de prioridades, hoy Cuba, lo hemos visto. Hoy Cuba es una prioridad después de Venezuela. Hoy Cuba es una prioridad después de Irán. Y esa es una realidad. Nos guste, no nos guste, lo entendamos, no lo entendamos.
Se terminan esas prioridades, entonces seguimos.